Bienvenidos a este análisis visual avanzado. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en la representación de la figura humana. Y no hablo de una mera copia superficial, sino de entender el volumen desde una base profunda, verdaderamente tectónica. En este espacio de crítica de taller, vamos a desglosar paso a paso esos fundamentos esenciales que todo estudiante necesita dominar para someter la materia pictónica. Bueno, la estructura de nuestra clase magistral de hoy es directa y va a seguir 4 ejes obligatorios. Arrancamos con la unidad anatómico-plástica, saltamos al análisis estructural y lumínico, pasamos al análisis procedimental y matérico y cerramos, por supuesto, con la activación práctica en el taller. Bien, metámonos de lleno en esto. Primer eje formativo, la fundamentación de la unidad anatómico-plástica. En la enseñanza académica más rigurosa, el rostro y el torso jamás, pero jamás, son elementos que se piensan por separado. Funcionan como un binomio dinámico inseparable. Hay que entender algo fundamental. Un rostro pintado de manera absolutamente magistral se va a caer a pedazos plásticamente si el torso que lo sostiene no tiene comprensión estructural. El pintor no puede limitarse a pintar ojos o bocas flotando, desvinculados de esa gran caja de resonancia expresiva que es el tórax. Esta unidad es, en realidad, el motor de la expresión en el lienzo. Pasamos a la sección 2, análisis estructural y lumínico. Aquí es donde empezamos a deconstruir la arquitectura de la figura. Fíjense en la macroestructura del torso. La caja torácica, que solemos simplificar como un volumen ovoide o hasta cúbico, y la pelvis, ese bloque trapezoidal inferior, no están flotando solas. Se conectan dinámicamente gracias al vector de flexión de la columna lumbar. Y esa relación de ángulos entre el eje de los hombros arriba y el eje de la pelvis abajo es exactamente lo que crea el famosísimo contraposto. Es lo que define cómo se inclina todo el cuerpo en el espacio. Y claro, lo que verdaderamente nos interesa analizar en el caballete son los vectores de fuerza. El cuerpo nunca se debe tratar como una estatua de mármol inerte. Hasta en el reposo más absoluto hay tensiones. Tratar a los modelos como maniquíes inanimados es la receta perfecta para una obra sin vida. Por un lado, fíjense en el lado de compresión. El espacio anatómico se achica, generando unas sombras muy profundas y un ritmo visual cerrado. Por el otro, el lado de estiramiento. La musculatura se tensa, la distancia se amplifica y la luz resbala, creando superficies continuas y superluminosas. Ahora, subiendo a la cabeza, la topografía volumétrica pide exactamente el mismo nivel de rigor. Herramientas de canonización como las de Andrew Loomis o John Asaro son vitales. Lo que hace el método de Asaro es brillante. Traduce todas esas curvas engañosas del rostro en facetas poligonales súper duras. Para cualquier pintor, este es un paso innegociable antes de siquiera pensar en meter un claroscuro, porque te obliga a entender dónde cambian de dirección los planos, evitando de raíz esos esfumados efectistas que terminan destruyendo la estructura. Desglosemos este bloque facial con la zonificación que vemos en la tabla. La frente, al recibir la luz cenital desde arriba, necesita transiciones muy limpias. En la zona media ocurre la magia del contraste. El pómulo, o hueso cigomático, atrapa la luz directa con muchísima intensidad, mientras que la órbita del ojo proyecta una sombra profundísima justo al lado. Y finalmente, atención a la zona inferior, la mandíbula. Como es un plano que se retira hacia el cuello, tiende a iluminarse sutilmente por la luz de rebote que sube rebotando desde el torso. Para esculpir todas estas zonas, hay que entender cómo se comporta la luz sobre el volumen. Y hay 2 conceptos técnicos que no se pueden mezclar por nada del mundo. El medio tono es la verdadera identidad cromática de la piel. Ahí es donde va el color más rico y saturado, justo antes de empezar a perder luz. En cambio, la línea del terminador es la frontera matemática exacta donde la luz física ya no alcanza a tocar el cuerpo. Marca el inicio de la sombra propia. Confundir el medio tono con el terminador es de verdad un error estructural gravísimo. Sección 3. Análisis procedimental y matélico. Basta de teoría volumétrica, hablemos del pigmento real. Vamos a la teoría cromática de las carnaciones. En un taller de nivel superior, hay que desterrar de inmediato ese mito de que existe un color carne prefabricado, a menos que busquemos ese temido color a barro de los primeros ejercicios. La piel no es plana, ni tiene un color único. Es una superficie súper compleja, semitranslúcida,
que refleja su entorno y deja entrever las estructuras óseas y la sangre que corre por debajo. Construir esto requiere estrategia. Para armar estas carnaciones de forma convincente, solemos trabajar con dos paletas fundamentales. Primero, la de Apelles, también conocida como la paleta Sarn. Fíjense en la austeridad magistral que tiene. Titanio, ocre, bermellón y negro de marfil. No hay más. Esta limitación brutal obliga a entender de verdad los valores tonales usando el negro en vez de un azul frío. Del otro lado del espectro, la paleta académica clásica suma tierras, azul ultramar y viridian, lo que abre la puerta a una modulación de temperaturas cromáticas muchísimo más rica, compleja y detallada. Y acá viene lo mejor. Al aplicar todo esto al rostro, la temperatura del color tiene que cambiar drásticamente según la biología. La frente, al ser piel tensa sobre hueso, domina en amarillos y ocres, pero bajamos a las mejillas y la nariz saturadas de capilares sanguíneos, y el pintor tiene que calentar la mezcla agresivamente con rojos. Y finalmente, la mandíbula y el cuello, al alejarse de la luz y por la raíz del vello, obligan a enfriar la pintura con azules y verdes. Literalmente, el pincel tiene que cambiar de temperatura térmica mientras modela la cabeza. Entonces, el punto crucial aquí es el rigor del método. No podemos saltarnos etapas. El procedimiento técnico tiene 5 pasos ineludibles. Empieza con una observación activa, sigue con un boceto estructural de los ejes y de ahí al bloqueo súper sólido de las masas de luz y sombra. Solo después de eso se puede modelar. Y el último paso, los detalles. El estudiante tiene que grabarse esto a fuego. Meter brillitos, poros o texturas antes de tiempo no va a hacer que la pintura sea más realista. Inevitablemente la va a rigidizar y aplanar por completo. Sección 4. Activación práctica de taller. Es hora de mancharse las manos. Llegados a este punto de la crítica, la gran pregunta pedagógica es obvia. ¿Cómo traducimos toda esta montaña de teoría estructural y cromática a la experimentación física directa ahí en la tela? Porque seamos sinceros, la teoría, sin la resistencia del óleo y la espátula, carece de todo sentido. Para activar estos conocimientos en el caballete, propongo estos desafíos directos. Primero, pintar cabezas geométricas simplificadas. Hay que perderle el miedo al volumen. Después, un autorretrato estrictamente monocromático para dominar los valores tonales sin distraerse con el color. Luego, atacar el torso usando única y exclusivamente planos duros de luz para entender el peso corporal. Y para rematar, un retrato expresionista, donde el gesto pictórico, la pincelada valiente y la carga de material cobren el protagonismo absoluto. Todo este tremendo andamiaje técnico nos lleva a una verdad indiscutible de nuestro oficio. Pintar la figura no es un mero trámite para aprobar una materia. Maestros de la historia como Rembrandt o Velázquez y titanes contemporáneos como Lucian Freud entendían el abrumador peso psicológico del cuerpo. Sabían perfectamente que modelar un rostro o estructurar un torso con pintura es, en el fondo, una forma física y táctil de reflexionar sobre la vulnerabilidad humana, sobre la identidad y sobre el paso del tiempo. Y para cerrar este análisis visual, dejo flotando esta provocación final. Si asumimos, después de todo este recorrido técnico y procedimental, que el cuerpo humano es un territorio simbólico infinito, ¿qué tensión estructural inédita o qué abismo de profundidad psicológica logrará revelar el pintor en su próximo enfrentamiento con el lienzo en blanco? Las herramientas analíticas ya están sobre la mesa. La resolución pictórica queda ahora enteramente en el dominio del taller. A pintar.